Vuelta al pasado. En Catarroja, Valencia, hoy se ha vuelto a ver cómo era antiguamente el trabajo de los segadores del arroz. Una fiesta llena de colorido y de buenos platos. Carlos Villán. Sí, la fiesta de la siega hoy en día es mucho más que siega. La DEO Arroz de Valencia organiza talleres de cocineros o degustaciones de arroces como estos que están preparando aquí a orillas de la Albufera, la cuna del arroz en nuestro país, y que en breve van a degustar todas estas personas. Pero para que el arroz llegue directamente a la paella, primero hay que meterse hasta la cintura en el fango para poder recolectar estas espigas de arroz, que es lo que han hecho hoy aquí en Catarroja de manera manual y tradicional, como desde hace siglos. En la cuna del arroz en España, hoy están de fiesta. Se segaba a mano, se dejaba 3 días para que el arroz se secara al sol. En algunos sitios te clavas hasta la rodilla, y entonces con los animales y el carrito se cargaba ahí el arroz. Cantos para que la recolección no se haga tan larga. Letras hay algunas que hablan pues de qué bonito es todo esto que nos envuelve, y hay otras que son picantonas. Pero desde que los árabes implantaron el arroz en Valencia en el siglo VIII, la fiesta de la siega ha cambiado mucho. Es un arroz que absorbe muy bien el sabor. Ahora hay demostraciones de cocineros en directo. Le damos 17 minutos desde que hierve el arroz. 16, 17. Para nosotros es el punto óptimo. Y degustaciones de arroces innovadores. En esta ocasión hemos sustituido el pollo por pato. El toque de la mayonesa esta de kefir está buenísimo. Es que siempre, si comes lo mismo, de la misma forma, el arroz no, al final te cansa. Aunque la clave sigue siendo la materia prima. Arroz bomba, que se queda más suelto, senia, que empapa los sabores, y el que riegan estas aguas, Albufera, el más cremoso.